10:15 de la mañana, Lorenzo Ramírez, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, José Antonio? Esperando a que llegue el verano de verdad, que empieza esta noche. Y aquí en Madrid de verano poco, ¿eh? Bueno, mejor, ¿no? Mejor. Nos quejamos cuando No, hace que calor, llegue ya cuando el hace calorcillo, frío. hombre. No, mucho mejor, que además los que tenemos que estar aquí metidos en el zulo, la verdad es que entre los focos, el calor y todas estas cosas lo pasamos mal, aunque ya sabes que ahora viene una glaciación, por lo visto. Yo me he comprado un plumas, me he comprado unas raquetas también por si tengo que salir de casa, ¿no? Con todo lleno de nieve. ¿Cómo nos toman el pelo? Nos lo han tomado en el pasado y Continuamente. me parece que nos lo van a seguir tomando en el futuro, José Antonio. Oye, ¿cuál es la verdad oculta sobre el nuevo préstamo para Ucrania del G7? Es una fake news en esencia. Quería hablar hoy de esto porque realmente uno se queda con el titular. Nos decían que el G7, grupo de las 7 democracias más ricas del mundo, ha alcanzado acuerdo provisional importante para otorgar a Ucrania ese préstamo de 46.000 millones de euros. Préstamo que nos dicen que se va a financiar con los intereses generados por los activos del Banco Central de Rusia congelados en la Unión Europea, principalmente en Bélgica. Primer elemento, Estados Unidos no se pringa en esto. Esto es muy importante porque esto es una orden del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le ha dicho a Europa: no, el saqueo, la expropiación ilegal la vais a cometer vosotros, porque esto va contra la legalidad internacional, según han determinado los propios equipos jurídicos de la propia Comisión Europea, abriendo un peligroso precedente y arriesgándose a que Rusia en el futuro o cualquier otro país adoptara una iniciativa similar contra los intereses europeos o norteamericanos, realizando expropiaciones por cuestiones políticas, esas que tanto hemos criticado, sobre todo en Europa cuando se nos hacían en Hispanoamérica, y que ahora parece pues que queremos hacer nosotros, poniendo además en riesgo o en peligro esa estabilidad del sistema euro-dólar, en esa batalla que va a tener en los próximos años con el sistema BRICS, del que hemos hablado también en muchas ocasiones. Cuidado, porque en este contexto Euroclear, que es la cámara de compensación belga donde está la mayor parte de estos activos y donde se pretende gestionar estos intereses, podría quebrar si finalmente algún tribunal diera la razón a Rusia cuando todo esto se lleve, pues insisto, a los tribunales. Todo esto en realidad ya lo sabíamos. En realidad lo que se ha ocultado, al menos lo que no ha aparecido en los grandes titulares, es que en realidad los intereses con los que se quiere construir ese nuevo fondo préstamo para Ucrania no existen aún. Esto tienen que irse ingresando, tienen que irse recaudando año tras año. Y el importe previsto, siempre que se cumplieran las estimaciones de Bruselas, sería de unos 3.000 millones de euros al año. Evidentemente, con este dinero el régimen de Zelensky no tiene ni para empezar, no puede cubrir sus gastos, ni los militares, ni todos los que se derivan de la corrupción institucional. ¿Y qué hacemos entonces para alcanzar esos 46.000 millones? Se diseña un instrumento financiero y la vía escogida es que sean los contribuyentes norteamericanos quienes adelanten el dinero mediante un préstamo a Ucrania aportado por el gobierno de Estados Unidos, utilizando como aval intereses futuros generados por activos rusos bloqueados en Europa. Esto en sí mismo es una gran aberración legal. Dicen que es provisional porque es muy posible que no se lleve a cabo, sobre todo si hay un cambio de inquilino en el despacho Oval. Es una aberración tanto legal como financiera, porque un tesoro, una hacienda, no puede dar un crédito a otro país utilizando como aval unos activos que no son suyos. No puedes. Por mucho que les pongan nombres tan rimbombantes como préstamo de aceleración extraordinaria de ingresos, que para los nombres ya sabes que están siempre muy hábiles, ¿no? Entonces estamos viendo cómo, con respecto a la guerra de Ucrania, en su intento por acabar con esa potencia económica rusa, Europa y Estados Unidos traspasan muchas líneas rojas, hundiendo su credibilidad, hundiendo su seguridad jurídica. Esto es muy importante porque de cara al futuro y de cara a una pelea por la hegemonía global, tú tienes que no perder tus esencias. Es decir, si tú siempre has defendido el comercio y has defendido la seguridad jurídica y has intentado plantear que realmente tu victoria moral parte precisamente de esa legitimidad, si tú mismo te cargas esa legitimidad, ¿qué vas a tener para poner encima de la mesa? Que esto es un poco lo que están diciendo los chinos en estos momentos con relativa razón, ¿no? Es importante plantear que el G7 no es la representación de las economías más importantes del mundo. En su momento pudo serlo, pero ya no lo es. Y ahora mismo es una herramienta política para perpetuar la superioridad de una determinada familias en Estados Unidos que creen que la confrontación es la mejor manera de ganar esta batalla. Es importante que todo esto lo tengamos en cuenta porque muchas de estas medidas se anuncian y luego no se ponen en marcha, y también hay que tener en cuenta que el futuro de Europa está en juego y que no podemos hipotecarlo siguiendo y cumpliendo un guión que va contra nuestros propios intereses, sobre todo
si esos intereses, bueno, pues están representados por una serie de países. En este caso siempre se habla de Estados Unidos, pero bueno, todo lo que representa esa alianza OTAN y que nos evita o nos intenta dificultar el comercio o los acuerdos con China. Ya no con Rusia, sino con China, que es a donde vamos. Eso es lo que subyace detrás de este acuerdo y por eso pues insisten en llamarlo provisional, porque de momento no han podido llegar a un acuerdo mayor, José Antonio. Otro punto que empieza a preocupar, sobre todo en el sector financiero de Estados Unidos, es Japón. Pero Japón, ¿por qué? Bueno, la gran cuestión aquí es Japón. Yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Ayer la agencia Bloomberg hacía referencia pues a uno de los mayores bancos japoneses que se va a poner a vender una cantidad importante de bonos del Tesoro de Estados Unidos y también de bonos europeos. Esto comienza más o menos el pasado otoño, cuando todavía estaban frescas esas heridas de las quiebras bancarias de marzo del 2023, que se taparon por parte del Tesoro y de la Reserva Federal. Como no afectaron a los grandes bancos, afectaron sobre todo a bancos regionales. De los que cayeron, los que quebraron no eran los JP Morgan y compañía. De hecho, se produjo un trasvase de depósitos de los bancos regionales a los grandes, con lo cual vivimos una crisis financiera un poco distinta, porque al no afectar a los grandes, al no afectar a entidades sistémicas, parece que no existía, pero realmente el volumen de activos en juego era muy importante. Y expusimos ya entonces que el problema para el Tesoro de Estados Unidos y para la Reserva Federal, para el Banco Central, no era tanto la venta de bonos estadounidenses por parte de China, que eso es un elemento, un mantra que siempre se repite, que es un problema relevante, desde luego, pero hay otro mayor: la necesidad de Japón de deshacerse de los bonos norteamericanos para respaldar a su divisa, el yen, y para lograr liquidez en una economía que se ha endeudado hasta unos niveles completamente inasumibles. Algo que es muy peligroso para Estados Unidos, porque Japón no solo es su aliado, su súbdito dirían algunos, en el Pacífico, sino que es su principal acreedor. Japón es el principal acreedor de Estados Unidos en estos momentos, no es China, es Japón. China ha ido vendiendo progresivamente, Japón no ha ido vendiendo, pero va a empezar a vender ahora. Y este es el gran problema, el problema de que tu acreedor, el que tiene la mayor parte de tus bonos, tenga que venderla, es múltiple, pero genera dos efectos fundamentales importantes, que son los que, bien dices, están preocupando ahora mismo en Estados Unidos. Por un lado, el precio de estos bonos cae al salir mucho papel al mercado, lo cual en el caso de los bonos dispara su interés, y esto provoca que si debes refinanciar esa deuda, porque tienes una crisis fiscal importante, como es el caso de Estados Unidos, lo hagas pagando un mayor interés. Dice, oiga, ¿esto lo puede hacer Estados Unidos? Sí, ¿por qué? Porque el dólar es divisa de reserva internacional, por lo tanto yo creo dólares, pago intereses y a otra cosa mariposa, aunque sea inflacionario. Pero hay otro problema, que los mayores tenedores de deuda norteamericana que están en Estados Unidos son los bancos. Los bancos de Estados Unidos, ya no los japoneses. Y estos ven como el precio de esos bonos que tienen en su balance cae, con lo cual sus activos pierden valor y abren un agujero contable que está ahí, del que nadie quiere hablar y que asciende, según el Fondo de Garantía de Depósitos, el FEDIC, dato que proporcionó en el día de ayer, a 517.000 millones de dólares. Es verdad que ha bajado un poco con respecto a la cantidad que había hace unos meses, pero según el informe del FEDIC hay 63 bancos norteamericanos con problemas de solvencia. 63. ¿Esto qué ha provocado? Pues que la Reserva Federal no solo rescate a los bancos estadounidenses ofreciéndoles de alguna manera una línea de liquidez utilizando como garantía unos bonos inflados de precio, lo cual ya nos ilustra hasta qué punto todo es un gran fraude, sino que la Reserva Federal está rescatando a los bancos japoneses. Y uno de ellos era Norinchukin, que es el que se hizo famoso ayer, cuyo nombre pues nos puede sonar un poco lejano, pero que es el quinto banco del país con 840.000 millones de dólares en activos. ¿Qué es lo que está haciendo esta entidad financiera? Dice, oiga, si van a retrasar ustedes la bajada de tipo de interés en Estados Unidos, yo necesito recapitalizarme ya. Y esto es como el juego de las sillas, con la música, ¿verdad? Cuando se para la música, el que no tiene una silla, pues se cae al suelo. Entonces ahora vamos a ver una carrera en Japón y en otros países también, pero Japón es importante por las razones que acabo de exponer, una carrera por ir deshaciéndose de deuda de Estados Unidos, porque cuanto más tarden, más problemas van a tener para colocar esa deuda. Cuidado con el mercado de renta fija, cuidado con el mercado de renta fija, que estamos hablando del activo refugio por excelencia, el bono del Tesoro norteamericano, que es muy bueno porque sirve de refugio para cuando por si tienes problemas tienes que venderlos, pero claro, si tienes que venderlos metes en un problema adicional a Estados Unidos. Esta es la mayor cuestión que preocupa ahora a Janet Yellen. Hay que tener en cuenta que otros bancos, insisto, pueden seguir esta línea. Y bueno, pues veremos hasta qué punto pues esto realmente lo sabe manejar la propia Reserva Federal, el propio Tesoro de Estados Unidos, a los pocos meses de empezar unas elecciones. Y esto también
mete presión para que la Reserva Federal baje tipos aunque haya inflación y pleno empleo en Estados Unidos. La Reserva Federal tiene que bajar tipos para intentar salvar al Tesoro de Estados Unidos. Cuando se habla de independencia, cuando se dice que el Banco Central va por un sitio y el Tesoro por otro, es una gran falacia, es una gran mentira. Y esto es consecuencia de la ratonera en la que nos ha metido un sistema monetario fraudulento, corrupto, basado en la creación de dinero sin base en ahorro real, José Antonio. ¿Qué amenazas tendría ahora, Lorenzo, la inflación? Una vez que vemos que empieza ya a perder el camino, empieza a irse cerca del 2% en Estados Unidos, todavía no ni en el 3%, pero va intentando desinflamarse. Vemos sobre todo una guerra comercial importante con China. ¿Qué es lo que ahora mismo debería preocupar al inversor y debe preocupar a los gobiernos en ese entorno inflacionario? Es que aquí el problema es que si bien el componente monetario, el componente financiero, el componente de tipos de interés, pues después de haber estado la Reserva Federal un tiempo manteniendo los tipos allá arriba, pues evidentemente hay un cierto control de la inflación. Digo cierto porque planteas que se va a ir al 2%, lo que no sabemos es cuándo. La Reserva Federal ya plantea y dice, bueno, sí, a partir del año que viene, a partir del año 2026, veremos cuándo se va al 2%. Yo sigo convencido de que al final van a cambiar el objetivo de inflación al 3%. Estoy convencido por los mensajes y por las líneas un poco argumentales que se están planteando. Pero luego hay otro componente inflacionario, que es el de la oferta. El de la oferta de productos, la oferta de bienes y de servicios. Y aquí tenemos dos factores importantes. Uno, la guerra comercial contra China, evidentemente es inflacionaria si tú pones aranceles, evidentemente al final tienes inflación, no solo porque vayas a pagar más caro los productos de fuera, sino porque el que produce de dentro no va a bajar los precios porque no tiene que competir con precios por los de fuera, con lo cual es profundamente inflacionario. Luego tienes planes de gasto público en todos los países, en Europa los tienes, en Estados Unidos los tienes, profundamente inflacionario. Aquí sí que iríamos un poco más por el lado de la política. Y luego tienes la crisis logística de la que nadie quiere hablar. Porque todo lo que está sucediendo en Oriente Próximo, Oriente Medio, que dirían los americanos, está haciendo estragos en el comercio internacional. Ya nos hemos acostumbrado a que los rebeldes hutíes estén atacando barcos un día sí, otro también. En las últimas horas han utilizado una especie de lancha kamikaze, ¿no? Que es una herramienta que utilizan mucho. Están ampliando sus operaciones en el Índico. El precio de transporte marítimo de mercancías entre esa y Europa ha repuntado a máximos del año. Habían empezado a bajar al principio de este año, de este ejercicio, y ahora se están disparando. Estamos en niveles que no se veían desde septiembre del año 2022. Solo en el mes de mayo los fletes entre Shanghái y Rotterdam, entre China y Países Bajos, que es una ruta que nos sirve de referencia, se han encarecido un 70%, solo en mayo. Si lo comparamos con los niveles del pasado año, es aún mayor, estaríamos hablando de un incremento del 242%, para que veas que son cifras absolutamente mareantes, y no es la única ruta que dispara precios. Entre Génova, Italia y China, no, y Los Ángeles, perdón, por tener otra visión, tenemos también incrementos notables del 200%, ¿no? ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones los barcos renuncian a tratar de llegar a Europa a través del canal de Suez, bordean África, pasando por el Cabo de Buena Esperanza. Esto implica más kilómetros y por lo tanto más costes. En España hay un problema en los puertos, sobre todo de agilidad, hay muchos retrasos debido a la compleja operativa de unos barcos que cada vez son más grandes respecto a la infraestructura portuaria existente. De esto tampoco se está hablando y esto es un problema que no puede solucionar en un par de días. Hay buques cada vez más grandes, hay grúas que se requieren que no se tienen, hay una falta de sincronía entre la llegada de determinados buques y otros, porque claro, al haberse variado también, ¿no?, el tiempo de los trayectos, pues ahora tienes un problema. Hay momentos en los cuales hay mucha actividad y otros no tanto. Luego la capacidad de los servicios de ferrocarril y de camiones tiene también sus limitaciones, y se dan casos puntuales de semanas en los que falta equipo y en otras en las que el trabajo escasea. Y luego tenemos el caso de la agenda verde, de la soga verde, como le llamo yo, que ya claro, ahora hay un debate en la Unión Europea porque muchos países, entre ellos España, han dicho, oiga, esto de poner una tasa del CO2 al transporte marítimo es un problema para los países que tenemos muchos puertos, evidentemente, pero también es un problema para el consumidor, que va a tener que pagar más porque esa tasa al final la va a pagar en precio. El transporte marítimo es el gran olvidado, pero es fundamental para todas las economías del mundo, es esencial para todo: comercio, importación de alimentos, seguridad nacional, energía. Y en las rutas Asia, América del Este y Europa-Asia también depende esencialmente de ese buen funcionamiento de los canales de Suez y del canal de Panamá, que también ha tenido problemas recientemente. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calibrar cuál va a ser la evolución de la inflación. Porque si a todo ello le añadimos, como te decía antes, la locura arancelaria que estamos viviendo como consecuencia de esa guerra comercial que la Unión Europea y Estados Unidos están impulsando contra China, de hecho lo estamos viendo ya,
pues una presión inflacionaria por el lado de la oferta. ¿Qué va a dificultar? El papel del Banco Central y de la Reserva Federal en esa teórica lucha para garantizar la estabilidad de precios en un contexto actual, además, en el que la demanda, sobre todo en Europa, tiende a bajar por el estancamiento económico de los principales países. Lo normal sería que no nos preocupara la inflación en este contexto, pero nos preocupa. O les preocupa a los que realmente saben lo que está pasando. Y es una inflación que corresponde a decisiones políticas que perjudican a la mayoría de los ciudadanos y las empresas, mientras se beneficia a unos productores nacionales ineficientes que necesitan barreras comerciales e inyecciones de dinero público para sobrevivir a costa del resto, y además no por mucho tiempo, porque evidentemente este proceso no se puede mantener sin idie. Por eso cuidado con la iniciativa Draghi de hacer campeones nacionales, de hacer campeones supranacionales con gasto público para que puedan competir en mercados en los que no tienen, en muchos casos, ni las materias primas para poder competir, ni la competitividad tecnológica, mucho menos salarial, pero sobre todo tecnológica para poder hacerlo. Cuidado, porque estos proyectos al final hacen engordar la vaca, pero luego al final la vaca se la come otro, José Antonio. Y en España, viniendo aquí a territorio nacional, tenemos un país, un gobierno sin presupuestos, pero con reforma autonómica, sin tener ni siquiera los presupuestos. Es que esto es inaudito. Esto es inaudito. Vamos a ver. ¿Cómo puedes hacer una reforma de la fiscalidad autonómica si no tienes presupuesto general del Estado? Es que no puedes. No tienes unos presupuestos porque los tienes prorrogados. ¿Por qué se hace? Fundamentalmente porque necesitas colocar a Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Entonces te sacas aquí un mensaje, después de haber roto precisamente con esos socios nacionalistas, una ruptura que además ha provocado que no puedas sacar adelante los presupuestos y que los tengas prorrogados. Y además eso se produce en un contexto en el que Bruselas empieza a expedientar a países por déficit excesivo. Nadie ha sabido dar todavía una explicación de por qué a España no se le va a incluir en este club, a pesar de incumplir el objetivo de déficit en el año pasado, con unos presupuestos prorrogados además que dificultan que este año se rebajen esos números rojos por debajo del 3% del Producto Interior Bruto. Dicen, no, es que Bruselas se crea el gobierno, cree que va a bajar del 3%, pues es el único organismo del planeta, porque todas las instituciones financieras españolas, FUNCAS, el Banco de España, han dicho que no se va a cumplir ese 3%. Todo ello responsabilidad directa del gasto público, porque en términos de ingresos fiscales estamos en el mejor momento de la historia. Nunca se había recaudado tanto dinero. No solo por la política confiscatoria del Ministerio de Hacienda, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, sino también por la inflación, que está elevando de forma artificial la recaudación en unos 11.000 millones de euros anuales, por la decisión delictiva del gobierno de no actualizar las tablas de IRPF con la inflación. Esto es un robo. Es un robo al contribuyente en toda regla. Se ha normalizado, pero no por ello hay que dejar de denunciarlo. Que son unos presupuestos generales del Estado prorrogados, lo cual sirve a Hacienda para negar determinadas ayudas, a los enfermos de ELA, por ejemplo. Sí hay dinero para comprar acciones de Telefónica, sí hay dinero para la cesión de parte del presupuesto nacional al gobierno regional catalán disfrazado de reforma autonómica. Nadie explica de dónde van a salir los 20.000 millones de euros que va a perder la hucha nacional, la hucha de solidaridad. Nadie explica cómo determinadas comunidades autónomas van a poder hacer frente al pago de sus servicios si se saca adelante esta mal llamada reforma autonómica, porque no es una reforma. Y aquí lo que hay que plantear, y de verdad, si el Partido Socialista fuera valiente y hiciera las cosas con algo de criterio, no es el caso. Lo que habría que plantear es, oigan, ¿ustedes quieren un modelo federal? Adelante. Háganlo con todas las consecuencias. Que cada gobierno autonómico tenga no solo la capacidad de gestionar ingresos, sino de establecer políticas fiscales que atraigan inversión y que fomenten el consumo, elevando el poder adquisitivo de las familias. Claro, pero esto no se puede hablar. Porque entonces la competencia territorial pondría al descubierto las vergüenzas de unos políticos que usan sillones y esferas de poder para comprar votos, para regar a sus partidos, para crear alianzas que les mantengan en el puesto y para engañar a los ciudadanos azuzando la propaganda nacionalista, porque los principales mentirosos son aquellos que dicen que quieren una independencia, porque ellos no quieren ninguna independencia, lo que quieren es seguir viviendo con el dinero de los demás. España no va a cumplir las reglas fiscales, porque a pesar de crecer el PIB un 2%, no es capaz de dejar de ser el país de la OCDE con mayor paro, tiene un gasto en pensiones que supone una losa presente y futura, tiene unas cotizaciones sociales, el impuesto al empleo, de los más altos del mundo, a no ser que la inflación siga sirviendo a Hacienda para maquillar las cuentas, algo que evidentemente perjudica a los hogares, mientras da la apariencia de que hay crecimiento económico. Esta es la gran mentira. Y ahora llega el verano y el turismo tapa todas las vergüenzas. Porque claro, al final pues el turismo es importante en España y ya sabes que este año se produce un fenómeno que algunos bancos han denominado como el turismo de venganza, ¿verdad? Hay gente que no pudo salir durante el COVID y por venganza van saliendo. Hombre, yo recomendaría al personal que de vez en cuando mire la cuenta corriente, ¿no, José Antonio? Porque si no, a lo mejor se encuentran con una sorpresa.
y de las buenas, como la que se ha encontrado el gobierno, ¿no? Que va a recibir o tiene aquí a Milei, al huracán Milei en breve, ¿no? La sorpresa que se va a llevar el gobierno al ver que además Ayuso le iba a poner una medalla sin decirle nada. Hay un lío montado a estas horas descomunal. Y la sorpresa que se ha llevado Milei también por su parte, viendo que China, 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 pero que con China no es tan fácil que rompas, sobre todo por el capítulo de las divisas, ¿no? Es muy extraño lo que está pasando en los viajes de Milei, efectivamente, porque también con el gobierno alemán ha tenido algún problema de que no quieren darle un tratamiento de jefe de Estado. Hombre, evidentemente es el presidente de Argentina. Es decir, Como que le ha cancelado la visita esta mañana, Scholz. Claro, Se la ha cancelado, fíjate, ¿no? Eso ya no lo sabía yo, fíjate, ha llegado incluso más lejos, ¿no? Entonces, oiga, señores, es un presidente de un país argentino que además ahora Scholz necesita, ¿verdad? Porque ese triángulo del litio es importante también para los intereses de Alemania y en general para los intereses de Europa, ¿no? Y luego lo de España, que evidentemente, como estamos en medio de esa especie de crisis diplomática, con el ministro de Transporte diciendo barbaridades y un Pedro Sánchez que ha utilizado a Milei precisamente también con intereses electorales para intentar conseguir movilizar a sus votantes, pues evidentemente tenemos este contexto, ¿no? Milei también lo sabe aprovechar porque enfrentándose a Sánchez también de alguna manera se pone de manifiesto ese enfrentamiento entre el zurdo, el socialismo y él mismo, aunque él es un socialista de derechas, aunque no lo sabe, es menos libertario de lo que él piensa, ¿no? Con respecto al tema de China, al final se ha producido lo que veníamos aquí diciendo desde el minuto uno, ¿verdad, José Antonio? Y yo entiendo que mucha gente no entiende mi crítica, incluso se enfadaba, pero tú y yo lo hemos hablado muchas veces. China tiene que renovar el acuerdo de divisas con Argentina si Argentina aspira a seguir teniendo divisas. Esto era evidente. Entonces el acuerdo se tenía que producir. Mandaron a Mondino, a la responsable del Asuntos Exteriores, la equivalente, ¿no?, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la canciller, la mandaron en abril a China a negociar todo esto. Después de que cuando llegara Milei al cargo, primero dijera que no iba a hacer nunca negocios con China, luego dijo que era el Estado el que no iba a hacer negocios con China y que los empresarios privados podrían, y finalmente es el propio Estado el que tiene que negociar con China. Y de hecho el comunicado del gobierno argentino es tremendo, ¿no? Porque le da las gracias a Xi Jinping por ayudar a aliviar al sistema financiero argentino, ensalza el vínculo respetuoso que les une y que además dice que es fundamental para el desarrollo comercial y la prosperidad de ambas naciones, que es un cambio de discurso evidente, pero que tenía que llegar. El problema cuando tú haces política lanzando mensajes muy extremos y sobre todo que luego vas a tener que variar porque la realidad te va a dar de bruces, pues al final suceden este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que yo siempre le he criticado a Milei. El Banco Central necesita renovar vencimientos que operarán desde este mes de junio en el marco de ese swap con China. Estamos hablando de unos 5.000 millones que de no mediar el visto bueno de Pekín obligaría a Argentina a realizar un desembolso con reservas que no tiene, porque lo importante aquí es que Argentina no tiene reservas. Entonces, este swap en su conjunto fue renovado el año pasado por 3 años. Entonces, la dinámica es que China realiza desembolsos correspondientes a los vencimientos parciales para ir renovando el crédito. Está refinanciando continuamente a Argentina, China. Y esto es lo que fue a negociar Mondino en abril. La última renovación grande tuvo lugar precisamente hace un año, perdón, en junio del año pasado, por una suma de unos 18.000 millones de dólares al cambio. Estoy hablando siempre en dólares para que la gente no se pierda, porque si me pongo a hablar de pesos o yuanes nos volvemos locos. De los cuales 4.900 millones del primer tramo fueron utilizados ya por Sergio Massa, el anterior ministro de Economía, para pagar al FMI. Es decir, con el dinero de los chinos, Argentina está devolviendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, para que veas hasta qué punto Argentina depende de China para ir financiándose y para ir pues, respondiendo o cumpliendo con sus obligaciones. Y también para financiar las importaciones. Y aquí llega otra cuestión de la que nadie quiere hablar. China es el mayor socio comercial de la Argentina de largo, muy por encima de Estados Unidos. No solo le vende materias primas al gigante asiático, sino que también le compra productos. De hecho, y esto es un dato muy poco conocido, Argentina importa más de China de lo que exporta. El año pasado se llegó a la cifra récord de unos 17.500 millones de dólares de importaciones de China y exportaciones de 7.900 millones. Estamos hablando de una diferencia aproximadamente del 50%. Es verdad que luego China hace muchas inversiones en Argentina, en el sector energético, fundamentalmente, sector también, otras materias primas. La cuestión aquí es, ¿vendrán reservas de otros lugares? ¿Vendrán reservas de Estados Unidos? Para eso, Milei quiere pues exponer el superávit fiscal. El superávit fiscal, Argentina ha comenzado el año con varios superávit presupuestarios mensuales consecutivos. Dice, oiga, ¿podríamos tener superávit primario en el conjunto del año quitando intereses? Es posible. Sin embargo, gran parte de ese ajuste se debe a una reducción de los pagos de pensiones y de salarios.
Por lo tanto, ¿de dónde vas a seguir recortando? Ya no puedes recortar más gastos. Es decir, la motosierra está bien, pero se ha terminado ya. Entonces, en un contexto estanflacionario, con una alta tasa de pobreza, tú ya no puedes seguir recortando gastos públicos, también recordando que el superávit implica que el Estado ingresa por impuestos más dinero del que aporta la sociedad, lo cual también va en contra absolutamente de todo contexto libertario. Pero aquí vemos una vez más la realpolitik. Claro que tienes que tener un superávit fiscal si quieres atraer capital, evidentemente. Y al mismo tiempo está tratando con relativo éxito de reordenar la deuda, los pasivos del Banco Central, realizando un cambio por algunos que tenían una duración muy corta, vencían cada día con elevados tipos de interés, por otros con duraciones más largas y menores tipos de interés. Y esto resulta muy clave porque la emisión de pesos diaria ya era de gran tamaño solo para financiar esos pagos de intereses diarios, con lo cual aquí también tienes una especie de ajuste. Problema, que el Banco Central Argentino ha bajado tipos de interés. Porque claro, tú, si además de hacer todo esto subes tipos de interés, pues tu economía implosiona. Que esto es una política muy arriesgada porque esto ejerce presión en el tipo de cambio del peso, pero a cambio permite rebajar la carga financiera del país. Este plan es un plan muy ambicioso. Es un plan que si sale adelante podría ser un ejemplo para otros países. Es verdad que si Milei consigue que el mercado crea en su proyecto y se reduzca ese interés que Argentina paga por los bonos, pues cada vez sea más sencillo, entre comillas, mantener esa estabilidad presupuestaria. Este es el plan. ¿El problema cuál es? Que mientras tanto hay que mantener los negocios con China. Mientras tanto dependes de China. Y al mismo tiempo dependes de seguir recibiendo dinero del Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, cuyo Departamento de Estado, el de la Casa Blanca, el de la Administración de Estados Unidos, ya le ha dicho a Milei que tiene que elegir entre China y Estados Unidos. Algo que en realidad ya ha hecho Milei, eligiendo evidentemente a Estados Unidos, aunque acabamos de explicar, no puede romper del todo sus lazos con el país asiático. ¿Por qué no puede mantener las dos relaciones? A China no le importa que Milei tenga relaciones con Estados Unidos. A Estados Unidos sí le importa que Milei tenga relaciones con China. ¿Por qué? Porque lo que le puede ofrecer China a Milei es más, tiene más calidad y más desde un punto de vista cuantitativo de lo que le puede ofrecer de momento Estados Unidos. Veremos cómo resuelve este entuerto el presidente argentino y sobre todo cómo responde la sociedad ante esta apuesta arriesgada, ese caos social del que te llevo hablando desde hace mucho tiempo, que ya hemos vivido en esa aprobación de la primera parte parlamentaria de esa ley ómnibus y que va a solventar el gobierno de Milei con Patricia Bullrich al frente de una manera taxativa y absolutamente desproporcionada. Veremos realmente si también hay conflictos en este sentido y tiene que acudir a unas herramientas prácticamente de Estado policial como las que se está aplicando en El Salvador el señor Bukele. Mucha incertidumbre, pero también pues cierta esperanza también para un pueblo argentino que lo ha pasado tan mal durante tantos años que ahora pues se agarra a este clavo ardiendo, aunque puedan quemarse y quedarles marcas para siempre, José Antonio. Muchísimas gracias. Vamos a ver cómo pasa el huracán Milei por España este fin de semana, que va a ser para palomitas. ¿Tú? ¿Le vas a ver? ¿Le vas a ver o no? Llévalo ahí a negocios. No. ¿No? Bueno, sí quisiera, pero no quiere, no pasa nada. No pasa nada, somos demasiado críticos. Si le llevas voy a plato yo también, que puede estar divertido eso. Sí, puede ser un buen punchball. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo, buen día, buen negocio. Igualmente. 10:43 hasta aquí este tiempo de Business.